En esta presentación vamos a estar hablando de algunas diferencias y similitudes básicas entre el castellano y el inglés. En cuanto a las similitudes, podemos mencionar que la estructura básica de la oración es la misma en ambos idiomas: sujeto, verbo o frase verbal y objeto, como podemos identificar en los ejemplos. Los colores: el rojo indica el sujeto, collaboration la colaboración, el verde indica el verbo, is o es en español, y el resto, el azul, indica el objeto. Otra similitud son los cognados, es decir, palabras de origen común, por lo que se parecen y tienen el mismo significado en ambos idiomas, como es el caso de national, nacional, o primary, primario o primaria. Tenemos además algunos falsos cognados o amigos falsos, que son palabras que parecen ser transparentes, se parecen en ambos idiomas, pero tienen un diferente significado, como es el caso de facility o facilities, que no son facilidades, sino instalaciones. Otra similitud son algunas terminaciones de palabras, es decir, sufijos, que pueden ser iguales o casi iguales en los dos idiomas. Es el caso de tion como education, educación, y el caso de ology, ología, como en gerontology, gerontología. En cuanto a la formación de palabras, tenemos también prefijos, es decir, grupos de letras que se anteponen a la raíz de la palabra, que también son similares en ambos idiomas, como es el caso de super, re o semi. En cuanto a las diferencias, podemos mencionar el caso de los adjetivos, que en inglés no cambian de número ni de género, como en el caso del español. En el ejemplo pathologic conditions, condiciones patológicas, el plural femenino patológicas depende en este caso del sustantivo condiciones, pero la palabra pathologic podría haber sido traducida como patológico, patológica, patológicos o patológicas, dependiendo del sustantivo al que acompañan. En cuanto al orden de palabras, hay una variación, cambia el orden en el caso de las frases nominales, como por ejemplo en National Certification Examination, donde examination o examen es el núcleo de la frase y por lo tanto se traduce al inicio en el español. National Certification Examination en español sería examen de certificación nacional. En inglés generalmente se forma el plural agregando la letra S o ES al sustantivo, como es el caso del español, y como podemos observar en el ejemplo illnesses, enfermedades. Sin embargo, hay formas irregulares de expresar el plural en inglés, como por ejemplo en el caso de women, mujeres, donde no agrega S, sino que directamente cambia la forma de ese sustantivo. Podemos formar el posesivo mediante la preposición of o también agregando un apóstrofo S al sustantivo, mientras que en el español se expresa utilizando la preposición de, como por ejemplo women's health o the health of women, en español sería la salud de la mujer. Hay también sufijos que son diferentes en ambos idiomas, como es el caso de las terminaciones nes, iti, li o ix. Hay también en el inglés una gran cantidad de términos formados por dos o más palabras unidas o separadas por un guión, y al momento de traducirlos al español debemos utilizar una frase, como por ejemplo healthcare, que es una palabra formada por dos palabras unidas. En español sería atención o cuidado de la salud. Y en el caso de high quality, donde tenemos una palabra formada por dos palabras unidas por un guión, en español lo leeríamos como de alta calidad. En cuanto a errores comunes de interpretación, podemos mencionar que la terminación ed en inglés no siempre indica un verbo en pasado, como solemos creer.
porque también puede corresponder al sufijo de un adjetivo que en español suele terminar en ado, ido, como por ejemplo registered nurse, enfermero o enfermera matriculado o matriculada. En este caso la ed no indica un pasado sino un adjetivo. Otro error común tiene que ver con la terminación ing, que en inglés no siempre es un verbo terminado en ando, endo, y su función y su traducción depende de la función que tenga la palabra en esa oración. Por ejemplo, collaboration means utilizing physicians no sería traducido como la colaboración significa utilizando, sino como la colaboración o colaboración significa utilizar. Estudiaremos los diferentes casos y funciones de ing a lo largo del año.